Buenos días a todos. Ya hace un mes que, bueno, hice el último webinar de cómo confiar más en nuestra intuición y obviamente me gusta más presentarles cuestiones que tienen que ver más con la cuestión de entendernos a nosotros mismos, porque al final del día el trading sí hay muchas herramientas, mucha información, pero la realidad es que tienen que darse cuenta que cuando uno puede tener control de ciertas emociones, simplificar ciertas cosas, realmente hay muchas oportunidades en el mercado y obviamente de poder ser consistente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de tener un estado mental y cómo este estado mental regularmente se deriva de qué estructura o patrón mental tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la persona se concentra más en tratar de buscar una forma, una metodología, cómo combinar estrategias o herramientas antes de poder entender realmente qué estado mental necesita para poder simplificar y obviamente tener una forma de cómo adquirir cierta experiencia para poder entonces crear una forma personalizada, okay, no armada de alguien más o que alguien me diga qué hacer, sino personalizada que pueda ayudarme como individuo a tomar ventaja del mercado. Entonces, en el estado mental se podría describir como el estado de preparación para la acción o estar preparado para algún tipo de actividad particular o circunstancia. Por lo tanto, este se da cuando por influencia se te orienta a cierta actividad particular, ya sea huir, congelarte, esconderte, enojarte o poner atención. Es decir, cuando tenemos un estado mental, a veces podemos entenderlo como cuando estamos preparados para cierta acción, ¿no? Ya sea nos preparamos mentalmente, ¿no? Ese es básicamente el estado mental. Y después la estructura mental son como ciertas historias que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Algunas investigaciones, de hecho, han descubierto que la percepción y la predicción están muy correlacionadas con el mismo proceso y que si nosotros no hiciéramos predicciones, no seríamos capaces de percibir nada. Y ese mecanismo obviamente se descubrió engranado dentro del córtex y por lo tanto el cerebro utiliza mecanismos de predicción. Por lo tanto, las estructuras mentales son como historias donde hay un inicio, un presente y un final. Es decir, las estructuras mentales tienen un patrón de reconocimiento, hay una trama, una situación, historia y un final o resultado. Y usted percibe a sí mismo como, o sea, se percibe a sí mismo como encajando en esa historia en particular. Es decir, la estructura mental es como una cuestión ya, una trama que nosotros ya conocemos o que hemos aprendido, que nos han dado, y entonces tratamos de cómo nosotros vamos a encajar en esa estructura mental. A veces, tanto consciente como inconscientemente adquirimos esa estructura mental. Entonces, estas historias pueden activar el sistema límbico y propulsarle a un particular estado mental. Y entonces, dependiendo de cómo perciba, podría ser atraído hacia un particular estado mental. Por lo tanto, las estructuras mentales tienen una influencia muy importante en este estado mental. Y esas estructuras o historias en nuestra mente coexisten con nuestra imaginación. Y la imaginación tiene muchos problemas al tratar de lidiar con la incertidumbre y lo desconocido. Entonces la imaginación lo que hace es que tiende a llenar detalles concretos dentro de esta historia y si se desconoce, si se está yendo hacia cierto estado mental, es muy fácil para tu estado mental comenzar a llenar los huecos dentro de la historia de acuerdo a la expectativa. Entonces, dice Elementalón, dice, pero si tienes autocontrol, pero tu sistema falla, tu autocontrol no te sirve a nada al final. Bueno, ahí esa es la cuestión donde se tiene que arreglar esa expectativa. ¿Por qué? Porque el autocontrol, aquí ya estamos hablando como que yo tengo que tener un sistema que me diga qué hacer, ¿me explico? Es decir, yo no sé cómo interactuar más que con esa estructura de ese sistema que ya creé o me dieron. Entonces, lo que hay que entender es que la mayoría piensa que para tener éxito en el mercado necesitas ser disciplinado en seguir una cosa exactamente como le dicen a rajatablas. El problema es que cuando ese sistema falla, cuando cambia, cuando no hace lo que nuestra expectativa del backtest y lo que sea, entonces cuando falla, nosotros ya no tenemos, aunque queramos controlarlos en obedecer, ya no podemos porque no tenemos la confianza.
Pero la confianza no la tenemos ¿en qué? En el sistema, más no en nosotros mismos. Porque no sabemos cómo interactuar con el mercado en el aquí y ahora. Les digo, no importa lo que el mercado hizo en el pasado, y tampoco me voy a concentrar en lo que el mercado hizo va a hacer en el futuro. Me concentro en lo que el mercado está haciendo en el aquí y ahora. Por eso es que son principios que se tienen que entender para entonces poder quitarnos estos paradigmas de que obviamente pasa esto, ¿no? O sea, yo puedo tener autocontrol, pero ese autocontrol está basado ¿en qué? Está basado en querer obedecer ciertas reglas, como digo, a rajatablas, pero no saber cómo realmente cambiar decisiones de una manera simple. Pero no decisiones que estén basadas en algo más, sino en el entendimiento del principio que tengamos del mercado. Entonces vamos a hablar un poco de esto para que podamos entender un poco más. Marco Sandoval dice, yo soy discrecionalmente disciplinado. Si el mercado cambia, ¿por qué yo no? Exacto. Se tiene que entender esa parte, ¿no? O sea, obviamente nuestro sistema, el problema es que a veces se confunde el sistema con reglas de operativa, ¿así digo? Reglas de operativa no necesariamente son cosas que el mercado tiene que hacer específicamente un patrón, las mismas cosas una vez para que tú puedas operar, sino entiendes el mercado, entiendes cuáles son las condiciones y tú ya arreglas ciertas leyes o ciertas reglas personales para que tú puedas tomar ventaja de esos movimientos de forma simple. Entonces lo que vamos a estar hablando un poco ahorita. Entonces ya vemos que estas historias obviamente son la estructura que ya tenemos. Entonces, una de las cosas que recientemente se han descubierto en la psicología moderna es que lo que altera el comportamiento o forma en que las personas reaccionan ante situaciones particulares es el estado mental en el que están. Por lo tanto, la clave es que una persona comienza a reconocer cuando comienza a dirigirse hacia un estado mental particular, y entre más rápido mejor, porque una vez que se reconozca el estado mental, usted puede, por lo tanto, tener cierto entendimiento de que está inclinado a llenar espacios o huecos que usted no sabe, con detalles concretos dentro de su imaginación que tenderán a confirmar el estado mental hacia el que esto se está dirigiendo. Es decir, por otro lado, por lo tanto, de la estructura mental se derivan nuestros estados mentales. Y obviamente hoy vamos a profundizar un poco en este tema, ya que al entender esto podemos entonces trabajar en nuestras estructuras mentales en lugar de en el estado mental. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque el estado mental, a veces las personas se concentran en, bueno, si pierdo, pues obviamente tengo que aceptar la pérdida. Se concentran más en el estado mental, o sea, en la última parte, en lugar de entender la estructura, para que entonces ese estado mental sea más fácil de conllevar y obviamente de entrenar para que uno pueda, obviamente, tener un mejor estado mental. Pero la estructura es muy importante, porque de ahí se deriva. Entonces, otra cosa importante de entender en cuanto a las estructuras mentales es que estas no son, estos son rastros de memoria en el tejido cerebral que funcionan como unidades de pensamiento completas. Y por lo tanto, lo único que ofrecen es un camino de reacción que ya conocemos. Entonces, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios mentales. Digo, son ejercicios que no es que los haya inventado, pero bueno, de hecho los había visto y creo que son importantes para que podamos ver esta cuestión. Si estos ejercicios ya algunos lo saben, ¿no? Voy a poner en la pantalla una imagen y el objetivo es que ustedes traten de resolverlo en alrededor de a lo mejor 30 segundos. Y de los que están presentes, si ya saben la respuesta, obviamente les pido que la contengan y dejen a los que no pensar en la respuesta, obviamente sin la influencia de los que ya saben la respuesta. Dice Element Alone. Dice, pero si cambias a cada rato, ¿se podrá llegar a ser consistente? Ahí es obviamente donde se tiene que entender la cuestión. O sea, no es a veces por la falta de entendimiento de ciertas cosas se entienden mal conceptos. Por ejemplo, no quiere decir que tú estés constantemente cambiando de decisión. O sea, si el mercado, porque muchas personas tienen ese problema, ¿no? El mercado entra con las expectativas en su análisis, la convergencia, el mercado se empieza a ir a su dirección, qué bonito, pero cuando se empieza a acumular ahí en contra, empiezan ya a imaginarse qué es lo que puede pasar, empiezan a dudar, empiezan a decir, pero es que a lo mejor aquí hay una resistencia, le empiezan a meter otras cosas
Obviamente, ahí eso, cambiar de decisión por nada más, por la imaginación y no por una cuestión lógica, obviamente es incorrecto. Pero por eso es que esa lógica se debe de simplificar para entonces poder tomar decisiones de una manera en las que no me estorben creencias que me hagan, que me entorpezcan y obviamente me obstruyan cambiar de decisión, porque realmente eso es hacer trading. Poder cambiar de decisión de forma simple, sin tener tantas variables, ¿os digo? Entonces, obviamente esa parte psicológica es la más importante. Por eso es que les mencionaba al principio que es más importante entender esas cuestiones psicológicas antes que empezar a buscar cómo voy a hacer dinero. ¿Les digo? La forma de hacer dinero es prácticamente se puede decir que la última si tienes ya principios correctos, que vamos a hablar más adelante. Entonces, esos ejercicios me gustaría que pudieran ver aquí. Esos ejercicios mentales. Aquí pueden ver que hay seis palitos, ¿no? O tubitos, como le quieran llamar. Entonces, lo que quiero que hagan es que puedan, utilizando solamente estos 6 palitos, ¿cómo es que podrían, a lo mejor si tienen un papel o ahí mismo en su computadora, no, no sé, como esos seis palitos, usted puede hacer 4 triángulos equiláteros? O sea, que nada más utilizando esos 6 palitos puede hacer 4 triángulos equiláteros. Oh, es que no se ve la... Ok, ahora vamos a hacer esto. Déjenlo. No sé por qué este programa me está, vamos a ver. A ver si ahí se ve. Ahí están los 6 palitos, ¿no? Entonces, de esos 6, ¿cómo es que ustedes podrían hacer 4 triángulos equiláteros? Entonces empieza el tiempo, 30 segundos, de aquí a las... Ahí está, ¿no? 30 segundos, traten de pensarle. Vamos a ver unos 15 segundos más. Ok, entonces vamos a ver la respuesta, ¿no? Dice 4 equiláteros, sí, exacto, 4 equiláteros. Dice, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, a cómo acomodo estos 6 palitos para que me den 4 triángulos equiláteros. A ver, vamos a detener. Entonces ahí está la respuesta. Entonces, obviamente, si lo ven, ahí están los 4, simplemente ahí están los 6 palos. Obviamente, si no puedo resolverlo, obviamente lo más seguro es que está acostumbrado a pensar en 2 dimensiones. Y obviamente esto es por supuesto una estructura mental o un patrón mental, pero si es capaz de romper estos patrones mentales, se va a dar cuenta que habrá nuevas soluciones a ciertos problemas. Entonces podemos ver que obviamente si pensamos en cómo es que voy a poner, si pensamos en 2 dimensiones, obviamente iba a ser difícil de resolverlo, pero cuando pensamos de diferente manera, entonces tenemos una respuesta distinta. Entonces aquí hay otro ejercicio. Entonces aquí tengo que detenerla y volver a poner. Aquí está otro. Piensen cuál es la letra que sigue. Traten de llenar esta secuencia de letras. ¿Ok? Empieza ya. ¿Cuál es la letra que sigue esta secuencia? Ok, entonces, ahí está, tiempo. Entonces, dice Marcos, 9. Ok.
Es correcto. ¿Por qué 9? Obviamente, si a veces en nuestra estructura mental los números están presentados por, obviamente, símbolos, ¿no? O sea, símbolos 9, 7, pero no por letras. Entonces, por eso es que a lo mejor una secuencia tan sencilla puede convertirse en un problema complejo, porque una vez que se rompe ese patrón ya la respuesta es fácil, ¿no? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí está la n, ¿no? 9. Y bueno, esa es la respuesta. Vamos a ver el último. Entonces, ¿qué secuencia de números sería la siguiente? Te quito este. Entonces comienza el tiempo. ¿Qué secuencia seguiría? Ahorita vamos para allá, el Elementalone. ¿Cómo se relaciona esto con el trading? Aquí dice Silvio Ferrín, y pregunta que si es Fibonacci. Entonces, obviamente, vamos a ver aquí. Entonces, obviamente, si te dice Felipe, dice 2, dice ahí está Felipe, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, si ven Silvio, dice, no, si es Fibonacci. Otro dice, pues, a lo mejor otros relacionaron con que la secuencia era, a lo mejor numérica, ¿no? Pero realmente es de lectura. Es decir, aquí tenemos un 1 y aquí, obviamente, aquí tenemos 2. Tenemos un 1, que es este. Después en la siguiente línea tenemos 2 unos, que aquí están, 2 unos. Después abajo, aquí tenemos un 2 y un 1. Y más abajo tenemos, obviamente, un 1, un 2, y está está 1. Entonces la siguiente sería, si yo quiero leerlo así, sería la respuesta 3, o sea, 3 unos, 2 2 y 1 1. Aquí me faltó un 1, perdón. Aquí había un 1. Pero aquí tenemos 3 unos y 2 2. Esta herramienta no me gusta. A ver, vamos aquí. A ver. Perdón. A ver, le estaba diciendo. A ver, creo que apagué mi micrófono por... Entonces, bueno, si no me escucharon lo de los números, obviamente la secuencia, como pueden ver, aquí tengo 3 unos, tengo aquí 2 2. Entonces sí va la secuencia, ¿no? Entonces, ese problema, como les decía, probablemente se comienza a tratar de resolver con fórmulas matemáticas o la ubicación de los números, ya que lo más seguro es que es lo que ya está en lo que pensamos, la forma en la estructura mental que tenemos. Pero si se deja al lado la secuencia numérica y simplemente se lee lo que se está diciendo, básicamente va a ser mucho más claro. Entonces, después de estos ejercicios podemos darnos cuenta que las cosas pueden tener varias soluciones y que entender de dónde viene nuestra estructura mental para así saber cómo cambiarla, podemos encontrar soluciones mucho más sencillas a ciertos problemas. Pero a través de la historia se ha demostrado que el ser humano tiene mucho miedo o un miedo inmenso a equivocarse. Y esto es precisamente lo que nos paraliza de tratar ideas nuevas y diferentes que rompen con patrones o estructuras ya establecidas. Y el primer paso para pensar diferente es hacernos conscientes de que nos estamos dejando llevar por patrones mentales.
Entonces, veamos cómo es que, o sea, vamos a hablar de cómo es que podemos cambiar ciertas estructuras o patrones mentales. Por ejemplo, yo le llamo limpiar la casa o el cuarto, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven, mi cuarto llegaba a un punto donde la mayoría de las cosas estaban desarregladas y tenía que reorganizar todo para tener espacio. Y la mayoría de las veces encontrar cosas que se me habían olvidado que tenía y otras que hacía tiempo buscaba. Lo mismo pasa cuando queremos encontrar una solución nueva a ciertos problemas. Tenemos que regresar a las bases. De hecho, regresando a las bases también da cabida a la creatividad, que para nosotros como traders es poder amoldar al mercado a nuestras necesidades de una manera más efectiva. Entonces, para muchos, para muchos la creatividad es algo reservado para los científicos o los artistas, pero se trata de ignorar el hecho de que nos enfrentamos a innumerables problemas en nuestra vida diaria, ¿no? Y nosotros en el trading. Entonces es precisamente el pensamiento creativo que nos ayuda a encontrar soluciones a esos problemas. Tenemos que hacer uso de esa creatividad si estamos pensando en cómo ganar más dinero. Entonces también muchas personas parecen pensar que la creatividad es cuestión de esperar por inspiración, como las ideas inspiradoras vienen, obviamente, podría considerarse como un proceso algo misterioso y un hecho en que hay algunas personas que son más creativas que otras. Pero obviamente está mal, es un error pensar que la creatividad es un estado pasivo de la mente. Si bien es cierto que no existe ningún algoritmo especial para la creatividad, hay habilidades de pensamiento que pueden enseñarse y cosas que uno puede hacer para mejorar la creatividad, pero tenemos que entender estos tres principios básicos que obviamente subyacen la creatividad. Entonces tenemos que, ya que estamos hablando de esto, es decir, ¿por qué estamos hablando de estructuras mentales? Porque a veces, la mayoría, ¿qué es lo que pasa? Y lo he mencionado en otros webinars. La mayoría empieza a tratar de entender el mercado con teorías, indicadores, patrones, nombres de velas. O sea, no entienden ciertos principios antes, lo cual muchas veces desvía y te crea una estructura mental de cómo es que vas a operar el mercado. Entonces, para poder llegar otra vez a las bases, o sea, limpiar todas esas cosas que se tienen ya, o sea, que están en la estructura mental para ver soluciones desde otra perspectiva más sencilla. Obviamente necesitamos seguir tres principios. El principio uno es que las nuevas ideas se componen de elementos antiguos. O sea, no es que estás reinventando las cosas o que o sea, no es que estás saliéndote de los límites establecidos o de la lógica, pero obviamente se componen de elementos antiguos, ¿no? Pero tienes que reordenarlos. Entonces el pensamiento crítico es principalmente el pensamiento correcto y la creatividad es principalmente, se basa sobre posibilidades alternativas. O sea, cómo uno llega con nuevas ideas y útiles, ¿no? Una nueva idea podría ser una nueva teoría, un nuevo producto o una nueva solución a un problema o un concepto o lo que sea. En este caso, puede ser una forma de yo como trader aprovechar el mercado de una manera más sencilla. Entonces, para llegar a algo nuevo es producir algo que es distinto y especial. La implicación práctica aquí es que para ser creativos debemos estar dispuestos a desviarnos de lo común y lo tradicional. Muchas personas tienen la costumbre de seguir instrucciones y tienen miedo de desafiar el status quo o explorar algo nuevo. Eso implica una cierta actitud exploratoria, obviamente valiente y de curiosidad en el carácter de la persona. Pero, obviamente, ¿de dónde vienen las nuevas ideas? La respuesta simple es que las nuevas ideas son realmente viejas ideas reacomodándose en una nueva forma. Por lo tanto, hay un sentido en que es cierto que no es nada nuevo bajo el sol, pero esto se aplica no solo a la creación de conceptos o teorías, sino también el lanzamiento de la nueva moda o las tendencias culturales. Entonces, ¿cómo generamos esas ideas nuevas de las viejas? En términos generales, las ideas generalmente se componen de diferentes elementos y buscamos la nueva combinación de ideas reuniendo diferentes ideas, eliminando algunos elementos o sustituyendo algunos elementos por otros. Este primer principio también tiene una implicación práctica. Los ingredientes de la creatividad dependen del almacén de ideas que estén disponibles para su recombinación. Es decir, si usted tiene un dominio limitado del conocimiento, usted tendrá menos recursos para sacar
de la formación de nuevas ideas. Por esa razón, la curiosidad intelectual y una amplia base de conocimientos pueden mejorar considerablemente la creatividad. Uno tiene en su posesión, o sea, cuando uno tiene en su posesión más conceptos, teorías y experiencias para elegir, obviamente esto va a hacer que pueda ser más útil intentar resolver un problema mediante la consulta de esas ideas o de esa información que ya se tiene, o inclusive a otras personas con diferentes conocimientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente entre yo más información tenga, es decir, más conocimiento, más experiencia, obviamente puedo tener nuevas ideas, puedo tener cierta creatividad, inclusive en el mercado. Vamos a ver que en el siguiente principio, obviamente no nada más es de hacer lo que uno quiera, pero obviamente no todas las ideas nuevas están en el mismo nivel. Es decir, esta creatividad no es simplemente una cuestión de traer nuevas ideas y ya, sino la clase de creatividad que se valora es la capacidad de proponer ideas nuevas y útiles, ideas que sirvan a una necesidad importante o creen una nueva tendencia que impacte. La creatividad podría dividirse en creatividad artística y cognitiva, ¿no? La creatividad artística consiste en la creación del arte y de expresar ideas y emociones a través de diversas formas del arte. El pensamiento crítico como tal no se opone a la creación artística, pero la mejoría de habilidades de pensamiento crítico, obviamente, por sí solas, no pueden mejorar la creatividad, sino solamente tratan de buscar ideas. Sin embargo, el pensamiento crítico es una condición necesaria para la creatividad cognitiva. Entonces, la creatividad cognitiva es una cuestión de idear soluciones a problemas prácticos o teóricos. Esto incluye, por ejemplo, creando una nueva teoría científica o el lanzamiento de un producto comercial, o nosotros una forma alternativa de operar sin tener que complicarnos y obviamente sin tener que complicarnos y hacerlo simple para nosotros, porque personalmente todos tenemos diferentes expectativas, diferentes situaciones, donde obviamente esto es muy importante para que se pueda tener una forma de poder hacer que el mercado realmente se adapte a mis necesidades, lo cual a veces se piensa que no es posible. Yo tengo que hacer lo que el mercado hace, siguiendo patrones, siguiendo todo esto. Tengo que ajustarme al mercado cuando realmente uno puede hacer que el mercado se ajuste a nuestras necesidades y tiempos. La creatividad esta que les menciono cognitiva, obviamente consta de dos partes: la generación de nuevas ideas y la evaluación y modificación de nuevas ideas. Cuando necesitamos nuevas ideas para resolver un problema, el pensamiento crítico es necesario para ayudar a determinar la pertinencia y la eficacia de la idea. Obviamente, para crear una estrategia que se acomode a nuestro tiempo actual de trading, uno no puede violar los principios del precio, tal como si se quisiera construir un cohete que vuela a la luna. Uno no debe de violar la lógica o las leyes de la física. Entonces, la evaluación de cualquier propuesta para resolver un problema debe implicar un buen pensamiento crítico. Y aquí es que destaco la importancia de entender el mercado desde su principio fundamental, que es el precio. Por ejemplo, en lugar de antes tratar de estudiar teorías, herramientas de análisis técnico, indicadores, ya que lo único que hace es alejarte del principio fundamental, que de hecho, obviamente que hacerlo de esa manera al revés, te daría la pauta para adaptar al mercado, a tus necesidades. Y por qué no tener creatividad en el manejo del riesgo. Tal como si no entiendo el principio fundamental de la física y solo quiero crear un cohete, pues tal vez todo lo que intente será inútil, ya que no estoy basando todas esas ideas en un principio lógico y fundamental. Entonces, a veces se sugiere que la creatividad a menudo requiere ir en contra de las estructuras populares y que ideas nuevas e importantes pueden perderse si uno es demasiado crítico. Pero el buen pensamiento crítico no significa que uno siempre debe ser crítico. Si la experiencia nos dice que es útil para la lluvia de ideas, a veces puede ser productivo suspender el juicio crítico. Esto ciertamente no es incompatible con los principios del pensamiento crítico. Es decir, obviamente no se trata de ir en contra de la corriente, pero saber cómo algo va a ser útil o simplemente ya algo sí va de acuerdo a lo que es el principio que estamos buscando. Entonces, ya el principio 3 es que esa creatividad se ve reforzada por la capacidad de detectar las conexiones entre las ideas.
Entonces, en nuestro almacén de ideas, ¿no? Obviamente proporcionan los ingredientes para generar nuevas, pero es importante recordar que ideas útiles podrían provenir de fuentes inesperadas. Una exitosa, por ejemplo, campaña de marketing o podría apelar a ciertos estudios psicológicos y se refieren a tendencias particulares en la sociedad. Se trata de ver una conexión entre la materia que uno está interesado en el ejercicio del marketing, por ejemplo, y otras materias como sociología y psicología, que pueden parecer a veces algo remotos. Yo les puedo decir que la forma en que obviamente hago trading, la idea de operar de esa manera no tuvo nada que ver con las herramientas tradicionales. Entonces realmente creo en la importancia de no nada más enfocarte o enfrascarte a esta materia del trading cuando hay muchas otras cosas que te puedan dar ideas que obviamente se aplican. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Entonces, un ejemplo de esto, consideramos obviamente esos trajes de baño que se llaman los Fatskin, que se fue presentado por la empresa Speedo alrededor de 1996. Una de las consideraciones fundamentales en el diseño de un traje de baño para los atletas es reducir la cantidad total de arrastre sobre la superficie del traje de baño. Los investigadores de la compañía notaron que los tiburones son capaces de moverse muy rápidamente en agua, en parte por crestas en forma de V, y los investigadores diseñaron la tela del traje de baño emulando la piel del tiburón, que produce menos fricción y turbulencia. Y en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, 28 de 33 ganadores de medalla de oro olímpico usaban este tipo de traje de baño, dando prueba de su éxito. Entonces, si queremos ser creativos, y cuando digo creativos, o sea, no quiero que se vayan en la mente de hacer cosas fuera de lo común, o sea, fuera de la lógica del mercado, sino que tengan el entendimiento de que si se quiere ser diferente, realmente hacer una diferencia en el trading, se debe estar preparado para explorar las conexiones entre distintas áreas. En primer lugar, significa que debemos tener una amplia base de conocimientos. Las personas creativas suelen ser personas que leen ampliamente, que tienen un gran sentido de curiosidad y a menudo están dispuestos a explorar temas que no logran beneficios inmediatos. En segundo lugar, debemos garantizar nuestro aprendizaje que este aprendizaje apunta a procesos que deberían ayudarnos a tener una profunda comprensión de las conexiones entre conceptos clave. Estudiar obviamente no es simplemente recordar pedazos de información sin relación. Debemos asegurarnos de que nos fijamos en la información que tenemos desde diferentes ángulos, reformularla sistemáticamente a una manera para lograr una mejor comprensión. Por lo tanto, retomando lo que hemos discutido hasta ahora, podemos concluir que nuestro estado mental se deriva de la estructura mental y que para realmente tener éxito en el control de nuestro estado mental deberíamos entender nuestra estructura mental para de ahí darnos cuenta si podríamos simplificar nuestra estructura mental para entonces ser capaces de tener estados mentales más efectivos para nuestra actividad como traders. Es decir, entre más simple sea mi estructura, más simple será controlar el estado mental. Y como podemos adaptar y simplificar esa estructura mental, bueno, la respuesta es volviendo a las bases y tratando de encontrar soluciones más efectivas a problemas que desde la estructura o patrón mental actual parecen ser complicados o no tienen solución. Entonces, obviamente mi invitación es que si apenas está comenzando en este proceso de obviamente hacer trading, que sepa cómo encontrar esos principios básicos y fundamentales antes de adentrarse en teorías o herramientas, ya que este último camino, ¿no?, es un recorrido largo y confuso para la mayoría. Entonces, la otra es que si ya lleva tiempo tratando de tener consistencia en este mercado, procure aprender los principios básicos y fundamentales para que pueda limpiar el panorama y pueda haber una nueva solución a lo que parece ser que ya no tiene más soluciones. Entonces, la simplificación de estos principios básicos, obviamente los he repetido, ¿no?, en webinars pasados. De aquí se deriva todo. Es decir, si entiende cómo el precio funciona, ya ahí no necesita ni ponerle líneas de tendencia, ni Fibonacci, ni indicadores, nada. Es decir, el puro gráfico, desnudo, sin nada. Obviamente,
cuando entiendo el precio y tengo buenas eh, buenas herramientas y técnicas de administración de capital, no nada más decir, no, pues opero nada más el 2, el 1%, no, sino realmente técnicas que vayan con las probabilidades. Y entiendo el modelo de negocio de los grandes, entonces obviamente entiendo que los grandes no operan por rupturas, patrones, todo eso que se dice afuera. Si entiende el modelo simple que ellos tienen, va en contra de las masas. Entonces, estos tres principios no necesita todas las demás herramientas, no que no las necesite y que nunca las va a utilizar, pero ya no se pierde porque las demás herramientas van a ayudarle, como eso que son, herramientas, nada más para determinar o dejar correr posiciones o hacer cosas distintas de acuerdo que vayan a cierta probabilidad, obviamente con el clásico análisis técnico, pero no van a ser las que le van a volver subjetivo para tomar decisiones de si sí o no y mejor me salgo, mejor entro, mejor me dejo correr. Entonces, que tenga más claro por qué obviamente está saliendo, por qué está entrando, por qué está dejando correr y todo sin tener que utilizar herramientas antes, ni teorías de nadie, ni creencias, ni metodologías armadas, simplemente sostener en contra de lo que el mercado hace naturalmente. Por lo tanto, ya tiene varias cosas importantes: simplificación, sabe entonces también cómo ser flexible y entonces también reconoce que las pérdidas son parte del proceso. Empieza a reconocer que las pérdidas son como yo siempre lo llamo como la felicidad y la tristeza. Si no hubiera tristeza no sabríamos qué es la felicidad. Entonces, las pérdidas las va a entender ya como una cuestión más que son importantes y que muchas veces nos dan información, pero que también son parte del proceso, para que entonces no se trate del mercado, de encontrar una forma que me haga perder menos y tenerle miedo a la pérdida, sino entenderla como principio importante de este negocio. Pero todo está en ese principio. Y de aquí entonces puede, ahora sí, utilizar herramientas, teorías, y ya obviamente su creatividad puede estar más a flor de piel, porque entonces ya tiene esos principios, donde puede, bajo estos principios que son importantes de entender, como lo que habla de la física, no vamos a ir en contra de leyes de la física o de la lógica, sino vamos a estar con principios básicos y simples, y de ahí todo se empieza a derivar. Ya va a tener sentido todo lo demás que empieza a estudiar. Obviamente toda la biblioteca masiva que hay de información, obviamente va a tener más sentido, pero ya no está buscando esa información para hacer una diferencia, sino para obviamente saber y entender más y conocer más del mercado. Pero eso es lo más importante. Entonces, ¿a qué me refiero? Para poder hacer esto, entonces necesitamos primero cambiar ciertas estructuras mentales, de que para yo crear una forma, me tengo que crear, hacer backtestings, poner ahí, armar estrategias, ir a foros a ver quién me va a dar una estrategia. O sea, simplemente ya tiene los principios para pensar por sí mismo. Y entonces lo que estaba hablando al principio, ya cuando usted piensa por sí mismo, la confianza en quién está, en usted como operador, no en el indicador, no en el sistema, no en la metodología, sino como yo como persona, ya tengo la confianza de que es esos principios y entonces ya me adapto a lo que hace el mercado en el aquí y ahora. No me concentro en el pasado, no me dejo llevar tanto por el futuro, sino lo que el mercado me está dando el riesgo y simplemente la probabilidad de movimiento. Entonces, esto obviamente se simplifica cuando cambiamos nuestra estructura mental. Entonces, ya para terminar, aquí vamos a ver un ejemplo rápido el día de hoy, clásico, a ver si se ve, el euro. Obviamente, lo que voy a decir no quiere decir que esté mal. No hay, en el mercado hay tantas oportunidades que nadie tú estás mal o tú estás bien. Les digo, hay para todos. Simplemente, como les decía, mientras personalmente entendamos cómo podemos aprovechar el mercado, eso es lo que necesitamos. Clásico patrón chartista. Ahí está, cabeza, hombros. Ahí alguien que ya tenga la estructura mental de el mercado va a ser un cabeza a hombros y es lo que esté buscando,
como lo mismo los ejercicios que pusimos, tenemos una estructura mental que ya estamos buscando cierta respuesta en cierta dimensión. Obviamente va a buscar entrar en el cuello y a lo mejor entra en el cuello. ¿El mercado qué hace? El mercado primero se va hacia abajo. Obviamente en 60 minutos se va como un patrón de vela. Obviamente el mercado sube, la persona que vaya midiendo con Fibonacci, ¿no? A lo mejor aquí está otro Fibonacci, lo que es el rango del día de ayer. Entonces aquí me da movimiento de patrón de vela. Obviamente en 60 minutos se ve mucho más claro. Entonces, yo simplemente si estoy estructurado a seguir el precio de una manera fija y manipulable, pasiva, pues obviamente el mercado se va a ir estoy poniendo un stop aquí, arriba de la formación, o si mi estructura mental está puesta a que lo ponga arriba de al final del día, sea lo que sea, yo entro el cierre de la vela, ¿no? Esa es para mí la forma, la señal, la estructura mental que me da una solución, que me hace reaccionar o tomar una decisión. El mercado se empieza a ir, se acumula, rompe este bajo y se va hacia el otro lado. Obviamente si mi estructura mental ya está puesta aquí, yo no sé, yo lo único que tengo es que la esperanza de que el mercado se vaya a mi dirección. No sé cómo interactuar con el mercado. Pero ¿qué pasa cuando entiendo el modelo de negocio de los grandes, cuándo lo hacen, potencialmente cuándo lo hacen y cómo lo hacen? Entonces me cambia mi perspectiva y mi paradigma y mi estructura mental de cómo darle solución al mercado. Pueden ver aquí cómo el mercado rompe, obviamente antes de romper hacia el norte, rompía hacia abajo, elimina el bajo del día que teníamos hasta ese día, hasta ese momento. Ahí está, elimina el bajo. Cuando lo rompe, otra vez rompe hacia arriba. Si yo nada más me quedo con la estructura y no sé cómo interactuar, es lo que estamos hablando temprano, no sé cómo adaptarme al mercado. Y aquí el hecho de que el mercado rompiera hacia abajo, rompiera hacia arriba en el mismo rango de precio, me está dando la probabilidad de que el mercado se vaya hacia arriba. Pero obviamente si yo tengo el paradigma de que tengo que seguir una estrategia rajatablas y que no sé cómo interactuar con el mercado, no puedo tomar las oportunidades y cuando me tocó el stop, no importa si lo tuve arriba de la formación o arriba del A. Adiós, y el mercado simplemente ya está acumulando. Y decir, ¿por qué? Porque no se entienden ciertos principios que van a ayudar a cambiar esa estructura mental pasiva. Porque entiéndalo, si lo han escuchado de mí o apenas alguien más se lo ha dicho o no se los han dicho, para poder tener éxito aquí uno tiene que ser dinámico y no pasivo. Y cuando hablo de dinámico no es que tiene que cambiar decisiones a lo loco, sino por lógica. Entonces, cuando se aprende esa lógica, se empieza a simplificar, y cuando se empieza a simplificar, entonces ya se sale de la estructura que todo el mundo tiene, de que el mercado solamente se mueve de la misma manera y hay que encontrar señales, rupturas y todo ese tipo de cosas que obviamente lo hacen más predecible para las grandes instituciones, que son las que van a encontrar a los minoristas. Entonces, espero que esta cuestión que estamos hablando se entienda, la importancia de saber cómo regresar a las bases. Si quieren ver otros webinars donde hablo más acerca de este tema, el ciclo de la pérdida, todo los 5 pasos para ser un operador exitoso, chéquenlos y pues obviamente estamos ahí en contacto. Si no se han registrado en la página de fxlogos.com pueden hacerlo y entonces se registran y hay 20 horas de información gratuita de análisis técnico, porque obviamente es teoría, pero ya después obviamente aprendemos a poder interactuar de una manera en tiempo real de cómo hacerlo. Escuchen los testimoniales de las personas en la página. Las personas que operan conmigo no son personas novatas, son personas que ya han tenido tiempo, han tomado cursos y simplemente no han dado una diferencia porque obviamente siguen esa misma estructura mental popular. Entonces, espero que estén bien. Este es Luis Morelos, FX Logos. Estamos en contacto. Hasta luego.